¿Y esta maravilla? ¿Qué es esto? Son unos ¿Croissant? pancitos. Sí, son unos pancitos que hice por la tarde. ¿No le das a pan la casa? Déjame ver. Sí. Están deliciosos. Y calientico, que es como saben, bueno, porque si se enfrían ya como se vuelven medio chicloso, ¿no? Sí. Tengo que confesarte algo, pero... ¿Qué pasó? ¿Me lo boto? Se me cayó del plato y te lo puse ahí. No, mentira. No, los compré en un Costco ahí, me los encontré precongelados y me pareció la idea genial porque imagínate, nosotros... Ah, ¿no los compraste en la panadería así? No, yo los horneé antes de que vinieras. Ujú. O sea, ¿cómo viene? ¿Es la masa para tú hacerlos o cómo? Sí, vienen precongelados. Viene una caja con 30 pancitos congelados, los cuales tienes que descongelar ¿Y ponerlo en el horno? y poner al horno y te sale el pan recién hechito. Wow, están deliciosos, parecen pan comprado en una panadería recién calientito. Pues que aquí no hay panaderías. Bueno, las hay, pero está muy lejos. Entonces, como una extraña tener ese pan calientito, así en la noche, en la tarde, para ¿Tú tomar te el acuerdas café? cuando vivíamos en Ecuador? Que salíamos de la casa e íbamos cerquitica ahí a las panaderías que habían en el rancho. Incluso dentro de la urbanización habían unas panaderías que hacían el pan calientito. Había más panaderías de lo que hay aquí por metro cuadrado. Sí. Allá hay 10 panaderías por metro cuadrado. Sí, aquí este tipo de pan ya te lo venden así. ¿Cómo se llamaba este pan? ¿Cachito? Cachitos le llamamos. Así O le llamaban gusanitos también, gusanitos en Ecuador. Gusanitos en Ecuador. Este pan, no hay panaderías que hagan este pan así, ahí calentito. Que tú vayas a la panadería y te lleve una funda de pan, no hay. No. Los compras en Walmart o en Superstore Costco también hay. o en Superstore, pero ya vienen... Están empacados. Están empacados en una bandeja ahí. Tú tienes que traerlos y calentarlos aquí si los quieres calentitos. Claro, ¿no? Es que, mira, no es la costumbre de nosotros los latinoamericanos, en general creo, ¿no? Bueno, pienso que en toda Latinoamérica nos encanta el pan caliente. Es como a la hora Claro, del pan. Voy a comprar pan. En Latinoamérica es normal comer pan, comer mucho pan. En la Y las mañana panaderías y en la noche. hacen muy buen negocio vendiendo pan, porque todo el mundo come pan, todo el mundo compra pan calentico. ¿Y te acuerdas que en Ecuador había una pila de variedades de pan que yo no conocía hasta que llegué a Ecuador? Porque en Cuba no hacían tanto pan así, por lo menos en mi época. Era un pan de la bodega que era malo, duro. Para trancar la puerta. Para darte cuando te portabas mal, mi mamá me daba con el pan. Pero en Ecuador sí habían una pila, habían algunos que tenían hasta queso y jamón adentro. ¿Te Era un pan, acuerdas? no es que era un sándwich, No, era un pan. un pan. ¿Cuál más? Tiene Otros que venían con azúcar, chocolate, con chocolate, otros que sabían a canela. mermelada. Habían En un fin. montón de pan. Eso es una de las cosas que aquí en Canadá nosotros los latinos sí extrañamos. Por supuesto. Extrañamos mucho la comida y las frutas también. En Ecuador había un montón de frutas frescas, que si las moras, que si las fresas, La no sé, la naranjilla, naranjilla, la granadilla, maracuyá. maracuyá y todo fresco, que tú ibas al mercado ahí Exacto. y estaban... O sea, de hecho, cuando íbamos a merendar y que yo iba a comprar pan, ¿te acuerdas? Junto a la panadería estaba la frutería, entonces era, hola Bessie, con la de la frutería. Esas cosas de la gastronomía y las frutas y eso se extraña, porque aquí en Canadá todo es congelado y no hay tanta variedad. Eso extraño realmente. Sabes que las tardes últimamente me agarra lo que tú dices, me agarra el gorrión. Me agarra el gorrión en la tarde porque quiero... La nostalgia. La nostalgia, porque quiero salir a la tienda y saludar con los besis y comprar el pan y no sé, se extraña eso, ¿no? Y en la noche tomar café a veces con mi abuela, con mi mamá. Sí, En fin. la familia también se extraña porque estás lejos de la familia. Pues sí. ¿Tú Oye, te acuerdas? Yo me acuerdo que los niños, sobre todo el más grande, le gustaba bajar con nosotros a la panadería y comprar el pan bien calentito. las Cuando galletas. estaba pequeñito, que a veces había que llevarlo cargado y comía pan, no tenía casi ni dientes y se comía el pan chiquitico. ¿Tú sabes qué estaba pensando? ¿Qué? Hay
Ahora, hablando de los niños, hace unos días me escribió un amigo mío. Ya. Me escribió, no me llamó. Y nos pusimos a conversar porque él recién tuvo una niña. Oh, Tiene unos 3 meses la niña, 4 meses tiene la niña. oh, pequeña. Y entonces me preguntaba, como es papá primerizo, me preguntaba a mí, oye, cuando tuviste el primer niño, que fue una cosa que como que te cambia la vida, ¿no? Viene un niño y entonces todo te enfocas en el niño o en la niña. Y sientes que lo quieres mucho, 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 mucho y no quieres compartir ese amor con más nadie. Entonces, él me preguntaba, ¿cómo te enfocas o te desconectas de eso cuando empiezas a planificar un segundo niño? ¿Tú te acuerdas que al principio nosotros nos cuestionábamos y nos preguntábamos? Sí. Cuando llegó el niño, el primero, nosotros lo queríamos mucho. Y es un amor desmesurado. Sí, es algo que tú no puedes explicar. Es una ilusión con amor y ternura y protección y un montón de sentimientos juntos. Es una bomba. Es como cuando te enamoras por primera vez con el primero, te enamoras fuerte. Pero cuando ya estabas, en nuestro caso, que nuestra niña vino y ya estabas embarazada, ahí empieza uno a cuestionarse. Si yo quiero mucho a este, ¿y ahora cómo comparto ese cariño con el otro que viene en camino? Es decir, ¿le querré igual? ¿Le querré igual? A veces te sientes culpable, ¿no? Como que voy a dejar de quererle a este un poquito por quererle al otro. Y te empiezas a cuestionar todo ese tipo de cosas, ¿no? ¿Sabes que y él me preguntaba, yo le decía, exactamente fue eso, así mismo nos pasó. ¿Tú te acuerdas? Y para ti que como mamá es peor todavía, porque lo tienes tú en la pancita y cuando nace tú eres quien lo amamanta y después tienes a otro en la pancita. O sea, de hecho, ¿sabes qué ha surgido? Es curioso esto que tu amigo te pregunta porque ha surgido la conversación entre amigas, así, banalmente, ¿no? Que uno habla de mucho de los hijos y todas coincidimos en una cosa. Y yo sé que va a sonar feo quizá, pero es una palabra figurativa para decir lo que uno siente, como que uno traduce lo que siente cuando se embaraza por segunda vez y que tu niño está pequeño, sobre todo, que está pequeñito, porque nosotros pues estaba pequeño. Y es como sientes que le traicionas a tu primer hijo. Cuando lo tienes muy seguido, que todavía está pequeñito y todavía requiere tu atención. Ahí es. Y ya tú estás teniendo que, o estás con muchos estragos del embarazo porque ya está finalizando el embarazo, o ya nació y tienes que dedicarte mucho más al recién nacido que al otro. Entonces el primero como que tú sientes que lo estás traicionando, que lo estás dejando a un lado y papá quizás es quien se tiene que encargar un poco más de él como hicimos nosotros, mientras tú cuidabas más y amamantabas y tenías más tiempo contigo a la pequeñita. Sí, y todas coinciden con eso, dicen yo sentía que le traicionaba a mi hijo o a mi hija, qué fea sensación. Y la verdad es que sí, te sientes un tanto culpable porque lo que uno siente como mujer con su hijo es como una relación una conexión muy única, como que nadie puede entrar en el medio. Bueno, tú te entras en el medio. Claro, el papá, quizás el papá. Quizá el papá, pero nadie más. Entonces de repente viene otro bebé y una dice, primero te empiezas a preguntar, ¿y cómo será físicamente? ¿Será que se parecen? ¿Será que son diferentes? ¿Será que es varón y van a jugar juntos? Eso me hace recordar cuando nació el niño, nuestro niño, el primero. ¿Te acuerdas que nació rubiecito y blanquito? Parecía un pollito. Parecía un pollito. Un pollito amarillito, así mismo. Tenía hasta las pestañas rubias, todo rubio. Todo. Y nos sorprendimos un poco porque no somos nosotros tan rubios. O sea, yo de niña era muy rubia. De niña tú eres rubia, yo no soy rubio. Y entonces, pero después, cuando ya estábamos esperando que naciera la niña, nosotros esperábamos una niña rubiecita igual, porque si el primero había salido así, el segundo debería venir por la misma línea. Sí. Y cuando nació, no nació rubiecita, nació más bien oscurita. Sí. Tenía la piel más oscura incluso que yo. Y el pelo bien negro, bien negro, bien negro. Y los ojitos chiquiticos bien negro, bien negro, bien negro. Y nosotros decíamos, coño,
¿Qué? O sea, tú, ¿Qué porque diferencia? imagínate, yo estaba dando a luz y obviamente yo estaba despierta. Entonces el médico, cuando ya escuché a la niña llorar, me la pasaron un ratito nada más, porque al niño lo tuve más largo tiempo conmigo, pero la niña fue muy fugaz porque tenían que limpiarle, etc. Ella más belicosa, más llorona estaba, pero entonces me la pasan y yo tenía la expectativa de ver un pollito amarillito versión femenina. Entonces cuando me pasa la niña fue como que, o sea, no dije, ay, qué fea niña, pero fue como que, y el cabello. Esta no es mía, esta no es la mía, me la cambiaron. Doctor, ¿está seguro que esta es mía? Pero no me podían haber cambiado porque hace rato me la mostraron. Y entonces me quedó así como, no diría un mal sabor, pero una sensación rara. Y después yo estaba impaciente mientras estaba en la recuperación, quería ir a ver a la niña. Y entonces cuando me la trajeron, es curioso, ¿no? Porque uno mentalmente asocia a su primer hijo con el segundo hijo todo el tiempo, o sea, al menos recién nacida. Entonces yo le buscaba las similitudes y como era una maternidad, y había escuchado esas historias de que te como cambian nació los tan niños. diferente físicamente, tú estabas como que buscando cómo convencerte de que sí, O sea, de que se parecen en algo. Es tu cerebro, imagínate tú como hombre, así la segunda es hija del lechero, pero no, yo no podía pensar eso porque era mía, pero entonces le empezaba a ver las similitudes, yo sacaba el teléfono porque me dejaron con el teléfono, ¿te acuerdas? A buscar fotos. A buscar fotos del niño recién nacido. Entonces yo decía, bueno, son dos colores totalmente opuestos, pero no, la nariz sí se parece. Y la forma de la carita se parece, no, sí es mía. ¿Y sabes por qué? De verdad. Imagínate si tú que eras la mamá, que te la dieron ahí al lado tuyo, pensabas eso, imagínate el papá. Yo decía, ahora sí me metí en graves problemas. Si ahora tú me dices eso, ya me pones a pensar y me pones en duda. Tiene tus pies. Pero no, sí se parecen mucho. Sí se parecen. Lo único que uno era más rubiecito cuando nació y la otra no nació rubiecita. Pero ya se parecen, incluso en el color de piel y todo, en la cara, sí, en es el que estaba pelo. recién nacido, Ya estaba están muy pequeña. muy parecidos. No, al principio nacieron un poquito diferentes. Sí, eso es lo que pasa cuando los niños nacen muy pequeñitos. Ella nació pequeña, pero oye, ¿y qué tu amigo está planeando? Entonces, y volviendo al tema de mi amigo, sí, de cuáles nos pasamos siempre al otro lado. o sea, yo le comentaba que ¿Ellos están planificando otro o qué? o sea, no creo que todavía, porque la niña tiene 3, 4 meses, pero yo le comentaba que al principio te pasa eso, que tú sientes que lo estás traicionando, sientes que no quieres compartir el amor que sentías ya con él, con el segundo que viene. Pero que una vez que viene, ahí te das cuenta que a los dos los quieres igual. Sí, es de y manera que no estás traicionando a nadie. Y es un tema mental. Que tú te adaptaste al primero, tanto tiempo en la expectativa del embarazo, del niño que viene, tu primer hijo. Entonces cuando llega el segundo, antes que llegue, tú estás con esa expectativa en la cabeza de que ya tenías el primero y lo quieres para ti todo y lo amas a él solamente. Y cuando llega el segundo, pues antes que llegue estás pensando de esa manera, pero cuando llega ya todo cambia y te das cuenta que los quieres a los dos y te das cuenta que puedes compartir todo lo que sientes con los dos y que no estás traicionando ni al uno ni al otro ni nada. Yo pienso al final es una alegría doble o triple, dependiendo de cuántos hijos tengas. Sabes que en Latinoamérica, normalmente la tasa de natalidad en Latinoamérica, las familias tienen más hijos, por supuesto, que en el primer mundo. En los países del primer mundo, la tasa de natalidad es un poco más baja. Son situaciones. Por ejemplo, acá en distintas. Canadá. Acá en Canadá tienen pocos hijos. Sí, y los tienen, o sea, desde nuestra perspectiva latinoamericana, los tienen tarde. Claro, en Latinoamérica tenemos hijos quizás más jóvenes, nosotros más jóvenes los padres. En Canadá y en muchos países del primer mundo, las personas tienen hijos ya, no sé, a los 35, 32. Después de los 35, ¿ya? A esa edad empiezan a tener hijos. Pero es que si tú te pones a pensar, eso también hace que no tengan muchos hijos, porque si una mujer tiene su primer hijo a los 40 años, o sea, estás biológicamente con las justas. Igual a los 35, tienes el primero a los 35, a lo mejor te da tiempo tener uno a los 38 o 39, pero a lo mejor no.
Entonces es por eso yo pienso principalmente. No creo que no les guste a los niños, porque yo aquí sí he visto familias numerosas canadienses, pero yo pienso que mayormente son personas que viven en las áreas rurales, no en las grandes ciudades, en donde todavía se tiene un poco esa costumbre, no sé, como se tiene. Claro, eso es igual que en nuestro país. En las áreas rurales siempre han tenido más hijos que en las capitales o en las grandes ciudades. Sí. Y acá en los países del primer mundo es lo mismo, lo que en menor medida en ambos casos. Sí, sí. Si en Latinoamérica tenías 7 hijos, nuestros padres, nuestros abuelos, qué sé yo, tenían 7, 8, 10 hijos, acá en áreas rurales tendrían 5 o 3. Y entonces en las ciudades grandes, 1, 2 cuando más. Ya. Y yo creo también que con el paso del tiempo, en la actualidad, yo creo que cada vez es menos. Cada vez incluso lo piensan y hay algunas personas que deciden no tener hijos. A veces tienen uno y a veces hay personas que deciden no tenerlo. Sí, fíjate que está muy anclado aquí, como bueno, en otros países también, el tema de la liberación femenina. Entonces la mujer también quiere trabajar, quiere dedicarse enteramente a su carrera, quiere hacer un plan grande de carrera, y eso tú tienes que elegir en un punto, ¿me entiendes? Porque no se trata de totalmente dejar de trabajar para ser mamá. Lo puedes hacer, lo puedes combinar, pero acá yo veo que muchas mujeres en posiciones de trabajo, en posiciones altas. De manager, gerenciando. Exacto, entonces mira, yo que trabajo, te digo por mi experiencia, a mí me gusta trabajar, me encanta tener esa cierta independencia, porque bueno, al final tú y yo somos en equipo, pero si yo quisiera dedicarme 100% a la carrera, entonces no podría dedicarme a mis hijos. Ni a pasar tiempo con ellos incluso. Y para mí eso no es un equilibrio. Entonces, equilibrio en mi cabeza es 50-50, si no decir 70. A ver, yo creo que pasa lo mismo con hombres y mujeres. Si tú profesionalmente solo te dedicas a tu trabajo, a tu profesión, pasas poco tiempo con tu familia. Tanto si eres un hombre como si eres una mujer. Sí, pasas poco tiempo con tu familia y puede que seas muy exitoso en tu trabajo, etcétera, tengas muchos negocios, pero por otro lado te limita el tiempo con tu familia, inevitablemente. Y además de ello, la mujer, por ser quien concibe al niño, le toca un poco peor, porque es un periodo de tiempo donde la prioridad es el embarazo. Y a veces no a todo el mundo le da un embarazo fácil. Por ejemplo, como te dio a ti. Como yo. Que desde el primer día 1 que te enterabas que estabas embarazada, mientras no te enterabas, estabas bien. Pero cuando te enterabas que estabas embarazada, ya empezaban las náuseas, los mareos, los vómitos. Te daba asco cualquier cosa. No podía trabajar. Y entonces así no podías trabajar. Entonces sí hay un punto donde después viene la licencia de maternidad también. Que entonces todo ese trámite a la mujer como que le pone en espera, tiene un tiempo ahí de un corte profesional. Como dicen en el fútbol, tiempo fuera. Tiempo fuera. Tienes un tiempo fuera para dedicarte a la maternidad y luego te podrás incorporar otra vez a tu vida profesional, etcétera, etcétera. Oye, pero no es tan fácil. Es complicado. O sea, sí y no aquí en Canadá, porque mira, nosotras las latinas que estamos acostumbradas a tener licencias de maternidad de 3 meses, se acaban los 3 meses, pim pum pam, a trabajar, vaya a ver dónde deja el niño. Claro, en Ecuador eran 3 meses. Eran 3 meses. No llegaba creo ni a los 3 meses. Es muy poco, entonces tú te reintegras al trabajo y todavía estás pasando en esa transición de recién dada a luz. Todavía no se te ha recuperado la cesárea y ya tienes que ir a trabajar. Exacto, entonces es hasta cierto punto inhumano, porque tú no puedes concentrarte, no estás a tu 100%. En cambio aquí... Y lo otro, dejar el niño con 3 meses, ¿dónde lo vas a dejar? Por eso es inhumano de ambos lados. Es un niño que se despega de la mamá muy pronto. Tempranamente. Entonces, fíjate que aquí yo he escuchado, el otro día escuchaba una conversación de unas amigas. Sí, pero aquí en Canadá, por ejemplo, te dan 1 año de licencia de maternidad. Eso va. Entonces ellas dicen, no, estoy planificando la licencia, estoy comprando el cochecito. Y yo decía, oye, qué lindo, ¿no? O sea, felicidades porque están esperando el bebé.
Y dice, claro, y la otra le preguntaba, ¿y qué vas a hacer durante tu licencia? Y yo decía, no, voy a criar al niño y a tomar unos cursos, me quiero dedicar un poco a la pintura porque no tengo el tiempo. Yo decía, ¿y en 3 meses hacen todo eso? Le digo, oye, ¿y cuánto tiempo vas a estar de licencia? Entonces ella me dice, son más de 10 meses. Entonces imagínate esa gran ventaja que tiene esta sociedad, claro, esta organización. Es que también es un incentivo para que las personas tengan hijos. Me imagino. Porque acá en Canadá la tasa de natalidad es más baja y la población mayormente es vieja en la mayoría de las ciudades. Entonces buscan esos mecanismos para que las personas se propongan tener hijos y aumentar la población porque lo necesitan. Puede ser una estrategia, pero también otra es la que... Y también es una cosa humana y es una cosa también de que se necesita. Entonces hay que buscar formas de que las personas se sientan a gusto teniendo hijos. O sea, que sea humano, que sea algo agradable. Además... De hecho, otro incentivo que te dan es el Child Benefit. Que cuando tú tienes niños acá en Canadá, te pagan un dinero por cada niño que tengas. Y dependiendo también, bueno, de tu escala salarial, de cuántos ingresos tengas, etcétera, hay una tabla. Pero siempre te dan algún valor mensual por los niños. O sea, es una ayuda que el Estado te Es una provee. ayuda que el gobierno te da por cada niño que tú tienes y te dan dinero por eso. O sea, me parece justo en vista de que los impuestos son considerables y de que cuando tú tienes hijos, sobre todo a la mujer, tu carrera se frena mucho. Además, imaginemos que hay mujeres que no dejan de trabajar y siguen siendo CEO y siguen siendo gerentes y managers. Pero ¿en dónde dejan los niños? Claro, lo dejan en guarderías o lo dejan con la abuela. Bueno, con la abuela no tanto, porque acá en Canadá no hay esa costumbre de que los abuelos críen a los niños. En la cultura canadiense como tal, no hay mucho esa cultura. Es más bien en una guardería, en un daycare, y ahí desde el año y pico ya el niño está en el daycare, y si los padres trabajan mucho. Y lo otro que te iba a decir es relacionado con los daycare o guardería, que es bien complicado. Yo creo que eso es una de las cosas que Canadá tiene que enfocarse un poquito en mejorar, porque los daycare es bien complicado conseguir un daycare. Dímelo a mí. Al principio cuando llegamos tuvimos que anotarnos en listas de espera larguísimas para que te dieran un cupo para el daycare. Pero ahí funcionó mi astucia latina. Porque una amiga me dijo, oye, le inscribiste a la niña. Ajá. Ella me dijo, ¿sabes tú qué tienes que ir a hacer? Si tú tú tienes que ir a golpear puertas. Es decir, ve directo a la guardería, preséntate y dile, mire, yo necesito, explica la situación. Como normalmente funciona, es que tú en línea o llamas por teléfono y ellos te anotan y te ponen en lista de espera. Y te avisarán cuando se desocupe un cupo. Pero a veces tienen muchas personas en lista. Entonces, lo que te sugirieron es que fueras personalmente a la guardería y ahí hablaras y dieras tu labia latina. Es que eso hace parte, más allá de la labia, pienso que hace parte de nuestra esencia, que es la diligencia. De ir a gestionar directamente. Cuando quieres algo bien hecho, lo haces tú mismo. Ve y hazlo. ¿No es cierto? Entonces nosotros no estamos acostumbrados a mandar el mail y a quedarnos sentados esperando, porque pues venimos de lugares donde nada se espera. Tú tienes que ir a buscarte el pan, tienes que ir a buscar muchas cosas. Claro, si tú no vas y te cercioras de que el mail haya llegado, de que lo hayan leído y me respondes ya, porque quiero respuesta del mail ya, no me vayas a dejar en visto. Si no haces eso, pues no funciona. Entonces, a lo mejor me tomaron por muy intensa, pero yo siempre fui educada, entonces creo que no. No, pero funcionó, porque al final hablaste, qué sé yo, y rápido apareció el cupo para la niña. Mira, yo he escuchado casos de personas, sobre todo de migrantes, ¿no? Que nosotros no conocemos cómo es este sistema, porque, a ver, ¿cómo funciona? De lo que yo he escuchado, las chicas canadienses cuando ya saben que están embarazadas ya se ponen en lista de espera en el daycare, en la guardería. Desde que están embarazadas. Desde que están embarazadas, porque saben perfectamente que encontrar un cupo es muy difícil. Pero esto te hablo de las guarderías. Pero ¿y qué pasa si está embarazada, aún no nace y ya te llaman? Oye, se desocupó un cupo en la guardería. No, es que más o menos... aguántamelo ahí, que en 2 meses llevo al niño para... No, tú les das la referencia, le dices, tengo tantos meses de embarazo para que ellos más o menos gestionen la lista de espera. La cosa es de que
Esto cabe aclarar que son para las guarderías del gobierno, donde tú pagas Las que son públicas. Son públicas, donde tú pagas un monto razonable, vamos a decir. Y muchas son subsidiadas por el gobierno también. Así es. Pero en cambio, porque existen guarderías privadas, por supuesto, de tipo Montessori, esta metodología que es maravillosa para los niños, etc. La cosa es de que ahí, cuando yo fui a averiguar en la guardería privada, si tú te acuerdas, antes de que me avisaran en la otra, los costos mensuales de la guardería Montessori eran, no sé, 2 sueldos míos. Era demasiado, entonces la gente opta casi todo el tiempo, la mayor parte del tiempo, por las guarderías del públicas. Estado. Entonces, imagínate claro, pero que loco. por eso es que te digo que el gobierno da incentivos para que tengan hijos, pero sin embargo tiene este problema con las guarderías, que no dan abasto a las personas que normalmente están teniendo niños. Entonces uno tiene que ponerse en lista de espera. Si tú no tienes una guardería para tu hijo, pues no puedes trabajar. Otra alternativa que existe aquí en Canadá también son personas como tú y yo, que pasan un pequeño curso para obtener una certificación. Una licencia. Una licencia para cuidar niños en su propia casa. Ah, sí, sí. Y entonces eso también... pero esas son más limitadas, porque a veces en tu propia casa la licencia que te dan, no sé, te dicen que según el espacio que tú tienes y las condiciones que tienes, puedes cuidar 5 niños o 6 niños. Claro. Es que incluso por persona, creo que hay un cupo bastante pequeñito. Sí, limitado. Si tú quieres tener más niños, no sé, 7, 8, 10, no. Tienes que tener a alguien más que trabaje contigo. Exacto. Y que te ayude con los niños. Es una manera. Es una manera de alivianar un poco la demanda de guardería que hay. Y también hay gente que les gusta y es su negocio, ¿no? Su trabajo. Claro. Pero sobre todo las públicas, yo creo que el gobierno debería crear más guarderías públicas. Lo que pasa si es que están demandando que las personas tengan hijos. Yo veo que... Porque actualmente no dan abasto. Entonces, si queremos tener más hijos, pues deberían mejorar este servicio. Es como más claro, escuelas, tú traes muchos emigrantes en edades de tener hijos y entonces no prevés todo lo que eso demanda y las necesidades para, por ejemplo, en este caso de las guarderías y los daycare para los niños que no dan abasto, no son suficientes. Pero yo creo que Canadá es consciente de eso. De hecho, una de las cosas que me gusta de aquí es que, si bien es cierto, no es perfecto, pero cuando hay algo que corregir, ellos lo reconocen y lo ponen en obra. Puede tomar tiempo, les puede llevar, pero sin embargo están como atentos de cómo cubrir esa necesidad. Lo que pasa es que a veces también nosotros queremos todo al inmediato, ¿me entiendes? Pero eso toma tiempo, que el sistema se ajuste, que se adapte, que se equilibre, hablando del número de migrantes versus todo lo que la infraestructura y los servicios que eso necesita. A Canadá le va a llevar tiempo, pero lo hacen. No es como en unos países que yo conozco y que no quiero decir el nombre, que te prometen cosas y nunca cumplen, ¿ya? Entonces, eso es un punto muy positivo de Canadá, del gobierno. Sí, yo creo que igual con aquí, por ejemplo, las escuelas, los niños, no sé, entran en la mañana, 8:30 de la mañana, y salen a las 3:30 de la tarde. Y entonces muchas veces de ahí mismo de la escuela, los papás están trabajando, los niños van directo al daycare o a una guardería. Muchas veces la misma escuela tiene transporte y los lleva para la guardería, que así estuvo nuestro niño un tiempo. Terminaba de la escuela y se iba a la guardería. Y después los padres los recogen a las 5 de la tarde, creo que es, o 5:30. 5:30 máximo, ya. 5:30 las guarderías máximo, cierran cuando su ya puerta, salen del trabajo, los padres tienen que ir corriendo a las 5:30 a retirar Adiós. los niños. Pero a veces es lo que pasa, que a veces no hay cupo. Entonces los niños salen de la escuela y no tienes para dónde mandarlo porque ahí tienes a veces que correr y un día lo vas a buscar tú y un día lo voy a buscar yo hasta que logres conseguir un cupo en un daycare o en una guardería. Mira, yo pienso en todos esos aspectos y mientras más analizo la situación, más me convenzo de que la gente que migra acá es gente que es muy valiente. Es gente que viene con los nervios bien templados porque tú te imaginas lo que es cambiar y adaptarte a esa dinámica con tus hijos pequeñitos.
muchas veces tener que desprenderte de tus hijos para ir a trabajar. Hay gente que incluso vienen con niños muy pequeñitos, te hablo de 1 año o meses, Sí. o incluso que tienen hijos aquí. Claro, tienen hijos aquí, papá, mamá y sin la familia a veces. O sea, aquí somos los que estamos y estamos los que somos. Quiere decir que tú no tienes esa red de O sea, no soporte. todo el mundo cuando va a dar a luz puede traer a la mamá o a la abuela o a alguien para que le ayude, para que los primeros días, tú sabes que es difícil dar a luz y la recuperación después. Hay mucha gente que no, hay mucha gente que dan a luz solo aquí y nada, tienen que seguir hacia adelante porque Es un quiebre, así es la vida. Por eso te digo, es un quiebre de nuestras costumbres, es un hacer un duelo de muchas cosas, porque una mujer recién dada a luz pues espera esa compañía, sobre todo de su mamá, de su familia. También yo creo que parte de la cultura que es así acá, aquí no es como en Latinoamérica, que la mamá y la abuelita y toda la familia vienen a cuidarte la dieta después de dar a luz y toda esa historia. Yo creo que aquí no hacen tanto eso y es un poco más también por las condiciones que hay acá, que tienes todo, es solo comprarlo y tienes todo para lo que necesites. En nuestros países a veces se pasa un poco más de trabajo y tiene que venir mamá, abuela, alguien a ayudarte con algunas cosas que son complicadas en nuestros países. Sí, por eso me reitero en mi pensamiento, que a veces estar filosofando sola aquí en la oficina o en la cocina, que la gente que viene, a ver, que todos los migrantes que venimos, porque nos incluimos nosotros dos, tenemos una valentía muy grande, porque venir a enfrentar todo eso. De emigrar y dejar muchas cosas atrás en tu país, o sea, no todo el mundo es capaz de hacer eso. Hay personas que ni se lo imaginan. Hay personas que te ven como que eres loco. ¿Cómo te vas a ir de tu país, de tu tierra, de tus tradiciones, de tu cultura, de tu entorno, de tu vida, a irte a algo desconocido, donde tienes que empezar de cero y donde probablemente nunca te vayas a sentir como en tu tierra natal? Sí. Por ejemplo, hay algunas personas con las que yo he hablado acá, ¿no?, en Canadá, que te dicen, o sea, yo no sé cómo ustedes son capaces de hacer eso. Yo no me imagino yo yéndome a vivir fuera de mi país. Y ustedes lo dejan todo y vienen acá. Sabes que a mí también me han hecho esa pregunta varias veces, diciéndome como, ¿cuál fue tu motivación? Porque me preguntan, ¿y tu familia está acá? Y yo, no, estamos nosotros 4. Y bueno, ¿cuál fue su motivación? Entonces, cuando tú les explicas que en nuestros países, a pesar de ser tan ricos en recursos, en cultura, en costumbres, en la calidez humana, pues la inseguridad y la corrupción y la falta de oportunidades hacen que nos veamos prácticamente obligados a salir. Es que mira, tú te pones en los zapatos. Eso es algo que ellos no entienden porque nunca lo han vivido. No creo que tú te pones en los zapatos de alguien que vive acá o en cualquier país del primer mundo y no se imaginan una razón por la que tendrían que irse de su país a vivir en el otro lado, en otro lugar, más allá de por placer y por viajar y por conocer. Ellos en su cabeza no tienen idea de lo complicada que es la vida en nuestros países y que a veces eso nos hace querer buscar un futuro mejor en otro lugar, dejando atrás y sacrificando muchas cosas, como es la familia, como es toda una vida que has tenido en tu país, tu identidad. Entonces eso ellos no se lo imaginan porque no lo han vivido, porque aquí no hay necesidad de hacer eso. Tú vives aquí y no tienes necesidad de emigrar, no tienes necesidad de buscar un futuro mejor porque aquí la situación está complicada. No. Entonces no se imaginan tener que dejar su familia, dejar todo atrás e irse para otro lugar como lo hacemos nosotros. Pues sí. Entonces es normal. Somos mundos distintos totalmente y claro, cuando tú les cuentas la historia, abren grandes los ojos y te dicen, wow, oh, te admiro. Se sorprenden. Se sorprenden.
Y pienso que nosotros mismos no nos vemos con esos ojos de admiración, porque estamos acostumbrados a buscarnos el pan, a buscarnos las oportunidades, pero La próxima vez no me pongas 2 panes, porque está tan rico que me lo voy a seguir comiendo. Está riquísimo. Y entonces yo le contaba al amigo mío, ¿no?, ese tema, y me decía, no, ahora mismo es como que yo no pienso en eso, es como que todo lo que siento y todo mi amor es para mi única hija. Y no me imagino estar planificando otra. Pero es normal. el amor crece, se divide y se multiplica. Así es. Wow, eso te quedó genial. Me inspiré. El amor crece, Se divide y se multiplica. De verdad, Bueno eso. con los hijos. Y pues mira, estamos aquí en esta aventura. Claro. Si quieren nos multiplicamos más, pero creo que mejor no. No. Ya con 2 tenemos suficiente, ya tenemos bastante locura aquí dentro de la casa. Con 2 aquí ya se pelean entre ellos. Y yo creo que se van a pelear siempre, ¿no?, hasta que sean adultos. Sí. Porque como están en edades muy cercanas, Sí, mira. quieren los mismos juguetes. Si le compras un juguete a uno, tienes que comprarle al otro. Pero el que le compras no le gusta porque quieres del otro. Y viceversa. Entonces así se pasan todo el tiempo jugando con una cosa, y cuando el otro ve que está jugando con eso, entonces el otro también lo quiere. Y entonces se llevan bien un ratico, después no, es una cosa de niños todo el tiempo. Bueno, aquí se les puede comprar por 2. Ahora acá cerca de la casa, no sé si te fijaste, están construyendo otra escuela. Ya parece que la escuela que está aquí cerca ya no es suficiente para la población que hay en este sector, y están construyendo otra escuela. Entonces esto sigue creciendo. Parece que como siguen llegando personas, cada vez hay que crear más infraestructura, hospitales, escuelas, cosas. A eso me refería cuando te decía que Hay que ver después nuestros niños a cuál de las 2 escuelas van a tener que ir. Dependiendo de la zona, me imagino que te dirán Sí. cuál es la que te toca. Pues aquí las escuelas funcionan por sectores. Y siempre hay una que te toca, y si estás en otro sector, pues esa no te corresponde. Si los quieres llevar, puedes, pero te queda mucho más lejos, no tienes transporte a tu casa. En lenguaje latino, cada barrio tiene su escuela. Cada barrio tiene su escuela. Y si no corresponde a tu barrio, pues tú tienes que hacer una solicitud especial para ponerle a tu hijo en la Claro, escuela y no tienes de otro transporte barrio. escolar, tienes tú Exacto. que llevarlo a la escuela y lo buscan. Sin embargo, si estás en la que sí te toca en tu barrio, pues ahí sí tienes transporte que te deja el niño en la casa y lo retira por la mañana. Y eso es lo que yo te decía hace un momento. ¿Ves? Canadá es proactivo. Puede tardar para nuestro gusto, porque queremos las cosas enseguida para solucionar nuestros problemas, pero Canadá es proactivo. Más niños, más escuelas. Entonces, Claro, a lo mejor ahora están un poquito apretados en esta escuela, pero ya están construyendo otra. No es que pasan 10 años y sabían que estábamos apretados ahí y pasaron 10 años. apretada Y se comieron el dinero de la escuela. apretada estaba yo, que yo me acuerdo que en mi salón éramos como 38 niños, y fíjate que me tocó en la última banca. Pero eso era en otra época. Bueno, pienso que al final estamos en el buen lugar, en el buen momento. Así que solo podemos estar En el lugar y el momento indicado. agradecidos por todo lo que tenemos en nuestra vida. Oye, vamos a darles un beso y de paso a dormir. Yo me voy a seguir comiendo este pan que está riquísimo. Te espero.